Atención, familia de teras de salseo. Hoy vamos a destripar un mito. Vamos a arrancar las capas de barniz de un papel de revista para mostrarte la realidad fracturada de una mujer que nació de un pacto de Estado y que hoy vive encerrada en una jaula de oro. Sí, te han dicho que ella es la hija perfecta, la cerebrito, la que nunca rompió un plato. Pero, ¿y si te dijera que esa perfección es, en realidad, una armadura? Una coraza que esconde un miedo profundo, una historia de guerras familiares fratricidas que se ocultaron bajo la alfombra y una huida desesperada hacia el dinero y la seguridad. Hoy nos sumergimos en la vida de Anna Boyer Pressler, una historia mucho más oscura y fascinante de lo que jamás te atreviste a imaginar. Y si no quieres perderte ni un solo detalle de estos relatos que nadie más se atreve a contar, te lo ruego, suscríbete ahora mismo a Teras de Salseo. No te arrepentirás. Para entender a la mujer que hoy se esconde en los rascacielos de Doha, tienes que viajar conmigo al pasado, al origen de todo el caos. No estamos hablando de un nacimiento cualquiera, no. Ana no llegó al mundo simplemente porque dos personas se amaran con locura. Su nacimiento, aquel 18 de abril de 1989, fue la firma final en un contrato social que sacudió los cimientos de toda España, una verdadera bomba mediática que hoy vamos a desgranar como nunca. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Desde España? ¿Desde Latinoamérica? Quiero leeros a todos. En aquel momento, el país no hablaba de otra cosa, te lo juro. Era el tema de tertulias en todas las casas y los bares. No era solo un bebé, era la encarnación del escándalo, el punto culminante de una historia de amor prohibida que había desafiado todas las convenciones sociales. Por un lado tenías a Miguel Boyer, el intelecto puro, el exministro de Economía y Hacienda, el hombre de la gauche divine que tenía el cerebro más privilegiado del socialismo español y que había expropiado Rumasa con mano de hierro. Era un hombre serio, grave, casi intimidante, un gigante de la política. Pero por el otro lado estaba ella, Isabel Preisler, la incombustible reina de corazones, la mujer que había convertido la frivolidad y la elegancia en una empresa multimillonaria, la aristocracia de las revistas de moda frente a la rigidez del Estado. Era el agua y el aceite, dos mundos que colisionaban violentamente en un espectáculo sin precedentes. Y justo en el centro de ese choque de trenes, de esa catástrofe social para algunos, nació Ana, una niña predestinada a la polémica. Tienes que visualizar la escena en la clínica Ruber de Madrid, porque aquello no era un parto normal, no, era un asunto de Estado. Los fotógrafos se agolpaban como buitres en la puerta, con sus teleobjetivos listos, porque sabían que esa niña era la prueba viviente de la relación más polémica de la década. Su padre, el superministro, había tenido que dimitir de su cargo, había dejado el poder y la alta política, y tú y yo sabemos lo que decían las malas lenguas en la calle, que había caído rendido ante los encantos de la Preisler, que había perdido la cabeza por amor. Así que desde su primer aliento, Ana ya tenía una etiqueta pegada en la frente, una losa pesadísima que no le correspondía llevar. Era la hija de la discordia, la niña que venía al mundo cargando con la culpa de haber retirado a su padre de la política, de haber provocado un terremoto institucional. Mientras sus hermanos mayores disfrutaban de cierta libertad, un destino muy distinto esperaba a Ana, un destino escrito con tinta indeleble antes de que aprendiera a caminar, un guión del que le sería imposible escapar. ¿Te imaginas esa carga, esa presión asfixiante? Fíjate bien en la diferencia abismal, que no es un detalle menor. A Chabeli se le permitía ser la niña mona y desenfadada. A Julio José, el simpático conquistador de la prensa rosa. A Enrique, el artista rebelde que rompía moldes en la música. Y a Tamara, a Tamara se le permitía ser Tamara con toda su espontaneidad, su frescura y sus excentricidades. Era parte de su encanto. Pero con Ana, la historia fue otra. Con Ana, la prensa y la sociedad fueron implacables, exigentes desde la cuna. Al ser la única hija de Miguel Boyer, el mundo decidió que ella tenía que ser el cerebro de la familia, la heredera intelectual. No se le permitía ser frívola, no se le permitía ser tonta. Tenía que ser la lista, la seria, la responsable, la que honrara el apellido de su padre. ¿Te imaginas la presión para una niña pequeña, sentir que no puedes fallar, que tienes que ser la más brillante, solo para diferenciarte de tus hermanos y honrar la memoria y el legado de tu progenitor? Era una carga inmensa, una espada de Damocles constante. Creció en la legendaria mansión de Puerta de Hierro, seguramente has oído hablar de ella. La llamaban Villa Meona. Sí, has oído bien, Villa Meona,
un apodo cruel y burlón que la gente usaba para reírse de la ostentación de su madre, de la cantidad absurda de cuartos de baño que tenía la casa, de un lujo que parecía desafiar la lógica. Pero para Ana, esa casa no era un chiste, era su fortaleza, y al mismo tiempo su prisión de oro, un lugar de refugio pero también de aislamiento. Su padre, Miguel Boyer, era plenamente consciente de que los lobos estaban esperando fuera, listos para devorar cualquier debilidad, cualquier desliz. Por eso intentó blindar a su hija a toda costa. Intentó crear una burbuja de aislamiento protector alrededor de ella, lejos del mundanal ruido. Quería que su educación fuera impenetrable, que nada de la sociedad del mundo exterior la tocara, que fuera intachable en todos los sentidos, una fortaleza académica y personal. Pero lo que Miguel no podía controlar era lo que pasaba dentro de los muros de esa mansión, porque las familias ensambladas, esas que se ven tan bonitas en las fotos de Navidad, suelen esconder dinámicas mucho más retorcidas de lo que parece, mucho más complejas y dolorosas. Aquí es donde la historia se pone interesante y donde empezamos a ver las primeras grietas en el paraíso de Ana, las fisuras que marcarían su destino para siempre. Los hermanos Iglesias, los hijos de Julio, vivían mayoritariamente en Miami, lejos del día a día, alejados de las rutinas de Villa Meona. Eso dejó a Ana sola con Tamara Falcó, quien le sacaba 8 años de edad. Tamara se convirtió en su segunda madre, en su confidente, la llamaba su muñequita. Era un vínculo simbiótico, casi obsesivo, una relación de dependencia mutua. Se tenían la una a la otra en ese inmenso palacio vacío, que a veces parecía más una prisión dorada que un hogar. Pero no todo era color de rosa. No nos engañemos. Tienes que saber que hubo momentos de auténtica tensión, momentos que hoy se cuentan como anécdotas graciosas en las revistas del corazón, pero que, en realidad, revelan una hostilidad latente y muy profunda. Tamara Falcó, años más tarde, destaparía la caja de los truenos, contando episodios que te helarían la sangre si los piensas fríamente y con perspectiva. Habló de la actitud de Enrique Iglesias hacia la pequeña Ana. Y no eran simples juegos de niños, no. Eran bromas que rozaban la crueldad psicológica, un ambiente hostil. Imagínate a un Enrique adolescente, cargado de testosterona, quizás de celos por la nueva familia de su madre, amenazando con tirar a la niña por la ventana. Sí, has escuchado bien, por la ventana. Habló de peleas físicas intensas, de amenazas veladas, un ambiente donde la pequeña Ana, la benjamina de la casa, tenía que aprender a navegar entre egos gigantescos que luchaban por la atención de mamá, por ser el centro de su universo. Era un campo de batalla emocional para una niña. Ana aprendió muy rápido una lección vital, una lección de supervivencia. Callar, observar y sonreír. Aprendió la diplomacia como mecanismo de supervivencia en un clan de personalidades tan arrolladoras y sobredimensionadas. La única forma de no ser aplastada, de no ser devorada por los demás, era volverse invisible, perfecta y obediente. Así fue como Ana Boyer diseñó su propia máscara. Una máscara de hielo que la protegería de todo lo que la rodeaba. Una máscara que aún hoy, en Qatar, le sigue acompañando. Durante su adolescencia cumplió el guión de su padre al milímetro, sin desviarse ni una coma, ni un ápice. Se convirtió en un auténtico robot de la excelencia académica, mientras sus hermanos ocupaban las portadas por divorcios escandalosos, por no saber cantar o por decir barbaridades ante los micrófonos. Ana solo daba un tipo de titular, notas sobresalientes, matrículas de honor, todo un ejemplo de la brillantez intelectual. Era la antítesis del salseo, la envidia de cualquier padre. Estudió en los colegios bilingües más elitistas de Madrid, esos donde se codean los hijos de la verdadera oligarquía, la élite de la sociedad española. Y cuando llegó el momento de la universidad, no eligió el camino fácil, no, ella tenía que demostrar más, tenía que ser excepcional. Se matriculó en ICADE, en la Universidad Pontificia Comillas. Estamos hablando de una de las instituciones más exigentes, rígidas y prestigiosas de toda España, un templo del saber y la disciplina. Y, como no se conformó con una carrera. No, ella tenía que demostrar aún más. Cursó la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Derecho y ADE, la combinación letal para cualquier aspirante a tiburón financiero, para cualquier persona que quisiera conquistar el mundo de los negocios. Durante esos años, Ana desapareció del mapa del escándalo, de las páginas de las revistas del corazón. Construyó un aura de intocabilidad, de seriedad, de respeto. La gente la miraba con respeto, casi con reverencia,
con la admiración de quien ve a alguien destinado a grandes cosas. Ahí va la hija lista de la Preisler, decían. Parecía destinada a las altas finanzas, a los consejos de administración de las grandes empresas, a la consultoría estratégica en rascacielos de cristal por todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que acabaría vendiendo su vida en las revistas del corazón, en un giro del destino totalmente inesperado. Pero déjame preguntarte algo, y quiero que seas sincero contigo mismo. ¿Crees que esa perfección era real, o era solo el pánico absoluto a defraudar a un padre al que idolatraba como a un dios? ¿Cuánto de esa excelencia era verdadera vocación y cuánto era miedo? Porque la realidad interna de Ana era una olla a presión a punto de estallar, una lucha constante entre lo que era y lo que se esperaba de ella. La sombra intelectual de Miguel Boyer era alargada y fría. El miedo a fallar ante él era su motor, pero también su tortura, su prisión personal. Y como suele pasar cuando reprimes tanto, cuando controlas tanto cada aspecto de tu vida, al final la vida encuentra una grieta por donde colarse, una fisura por donde escapar el torrente de emociones. Y esa grieta, inevitablemente, como no podía ser de otra manera para una figura de su calibre, fue el amor. La entrada de Ana en la veintena trajo consigo el hambre voraz de la prensa, el ojo implacable de los paparazzi. Los reporteros estaban desesperados, necesitaban carne fresca, necesitaban saber quién sería el valiente que se atrevería a conquistar a la hija del superministro, la heredera del intelecto. Ella intentó, te lo juro que intentó, mantener sus relaciones en un segundo plano, lejos del escrutinio público. Quería ser discreta, quería vivir su vida personal con normalidad, pero la sangre tira, y el entorno en el que se movía era una trampa mortal, una red de celebridades y focos de la que era imposible escapar. Su primer noviazgo oficial no fue con un chico del montón, no, fue con Diego Osorio. Sobre el papel, aquello parecía un cuento de hadas diseñado por un ordenador, la pareja perfecta para las portadas. Diego era un joven financiero, apuesto, educado y, lo más importante en ese círculo, aristócrata. Hijo del conde de la Corzana, descendiente directo de los marqueses de los Balbases. Era la unión perfecta, la hija del poder político y el heredero de la nobleza financiera, una alianza que parecía sacada de un guión de película. Estuvieron juntos 3 años, 3 años que sirvieron para presentar a Ana en sociedad como una mujer adulta, elegante y sofisticada, la viva imagen de la perfección. Pero, y aquí viene lo jugoso, esa relación escondía un trasfondo incómodo, un secreto a voces que la mayoría de la gente ignoraba, un detalle que conectaba mundos que nunca deberían haberse tocado. Diego Osorio no era un santo, no nos engañemos, tenía un historial, había estado vinculado con figuras que nada tenían que ver con la alta sociedad de Puerta de Hierro, con ambientes mucho más bohemios y, para algunos, mucho más controvertidos. Y el escándalo, aunque tardó en estallar, terminó salpicándoles de la forma más irónica posible, una venganza del destino. Años después, cuando ya nadie se acordaba de esto, la actriz María León, con esa espontaneidad callejera y sin filtros que la caracteriza, soltó la bomba. Sin filtros, sin vergüenza, ante las cámaras. Confesó que ella también había compartido novio con Ana Boyer en una declaración que desató el pandemonio. Imagínate la escena, María León diciendo ante las cámaras. Pasó de tener de suegra a la Preisler a Carmina Barrios. ¡Bombazo! Una frase demoledora que lo decía todo. Esa frase desnudó la hipocresía de la sociedad madrileña, del salto abismal que existía, de la elegancia suprema de Isabel Preisler, con sus porcelanas y sus mayordomos, a la autenticidad bohemia y arrabalera de Carmina Barrios, con su desparpajo y su verdad sin tapujos. Ese comentario fue un dardo envenenado que subrayó el contraste abismal entre los dos mundos que Ana estaba empezando a navegar, a conocer de cerca. Fue la primera vez que su nombre se vio arrastrado al barro de las comparaciones odiosas, la primera vez que se vio expuesta a la burla popular por las decisiones de su pareja, un auténtico golpe de realidad. La ruptura con Osorio fue discreta. Sí, dijeron que era por la distancia, por las carreras profesionales, las excusas de siempre que se dan en estos casos. Pero en el fondo, esa ruptura marcó el fin de la inocencia mediática de Ana, el punto de no retorno. Se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, sus relaciones nunca serían privadas, que siempre estarían bajo el microscopio de la prensa, que su vida ya no le pertenecía del todo.
Tras quedarse soltera, la maquinaria del rumor se volvió loca. La prensa no podía soportar verla sola, necesitaban un nuevo romance, un nuevo titular. Intentaron adjudicarle novios por todas partes. Cada mirada, cada encuentro era escrutado al milímetro. Uno de los rumores más fuertes y a la vez más absurdos intentó vincularla con Sete Gibernau, el expiloto de motociclismo. Se basaban en nada, en coincidencias en fiestas, en miradas cruzadas, pero no había nada sólido. Ana, fiel a su estrategia de supervivencia, mantuvo un perfil bajo, se enrocó en sí misma. Se centró en terminar sus estudios, en hacer prácticas en despachos de abogados de renombre, intentando validar su título antes de que el monstruo de la fama la devorara por completo. Pero el destino, o quizás la necesidad de escapar de tanta rigidez, de tanta perfección impuesta, le tenía preparada una sorpresa que nadie vio venir. Un giro inesperado que lo cambiaría todo para ella. Un billete de huida que, en el fondo, la llevaría de una jaula a otra. Así es la vida, amigos, una paradoja constante. Y aquí llegamos a uno de los puntos más críticos, al momento en que Ana Boyer toma la decisión que marcaría el resto de su vida, un giro de 180 grados que la alejaría de todo lo conocido. El otoño de 2013 fue la antesala de un cambio radical. Fue en un concierto de su hermano Enrique, allá por 2012, donde sus miradas se cruzaron por primera vez, pero la chispa de un amor que sacudiría los cimientos de su vida no prendió hasta un año después, en 2013. El hombre en cuestión no era un banquero, ni un político, ni un aristócrata de rancio abolengo, como se esperaría de su entorno. Era Fernando Verdasco, un tenista de élite, un deportista de fama mundial, pero también un hombre con una fama de conquistador que le precedía en todos los circuitos. Verdasco era conocido no solo por su zurda, sino por su larga y notoria historia con modelos y celebridades, representando todo lo opuesto al perfil intelectual y serio que se esperaba para la hija predilecta de Miguel Boyer, la cerebrito de los Boyer. La prensa se quedó en shock ante esta pareja insólita, la licenciada de ICADE con el tenista Trotamundos, una combinación que nadie veía venir, y muchos dudaban de su longevidad. Nadie daba un duro por ellos, los periodistas afilaban los cuchillos, esperando impacientes que fuera un simple capricho pasajero, una aventura de verano que pronto se disolvería en el olvido. Pero lo que no sabían era que Ana estaba buscando desesperadamente una salida, una vía de escape de la opresiva atmósfera de Madrid, de las expectativas que la asfixiaban. Y Fernando Verdasco, más allá de ser un novio, se convirtió en su billete de huida, la llave que abriría la puerta a una nueva vida, a un futuro desconocido, porque mientras todo esto ocurría en las páginas de las revistas del corazón y en los titulares de la prensa, dentro de los muros de Villameona, se estaba gestando una tragedia lenta y dolorosa que cambiaría a Ana para siempre. Tenemos que retroceder un poco en el tiempo, hasta el 27 de febrero de 2012, un día que detuvo el mundo de Ana en seco, un día que marcaría un antes y un después en su existencia. Su padre, su héroe, el invencible Miguel Boyer, sufrió un derrame cerebral devastador, un ictus severo que lo postró de la noche a la mañana. El hombre brillante, el orador elocuente, el gigante de la política española, quedó atrapado en su propio cuerpo, un prisionero de su propia mente. Las secuelas fueron terribles, irreversibles. Durante 2 largos años, la mansión de Puerta de Hierro dejó de ser un palacio de ensueño para convertirse en una clínica de rehabilitación de lujo, pero triste y silenciosa, un mausoleo de la vida que fue. Para Ana, que adoraba a su padre por encima de todas las cosas, que lo veía como su guía y su protector, aquello fue un infierno en vida, una tortura constante. Tuvo que ver cómo el gigante intelectual se apagaba poco a poco, cómo sus capacidades menguaban día tras día. Tuvo que madurar de golpe, tragándose las lágrimas, enfrentándose a la dura realidad de ver cómo su padre perdía sus facultades día tras día. Fue un sufrimiento silencioso, lejos de las cámaras, un dolor profundo que la fue carcomiendo por dentro, dejándola vacía y desolada. Y entonces llegó el final, la estocada final que la dejó huérfana de padre y de guía, la embolia pulmonar, que se llevó a Miguel Boyer definitivamente cuando Ana tenía solo 25 años, una edad en la que la vida apenas comienza. En ese momento no solo perdió a un padre, perdió su brújula, perdió su ancla con la realidad, perdió a la única persona que la ataba al mundo académico y profesional serio, a la única persona que creía en su potencial. El duelo de Ana fue profundo, desgarrador y, sobre todo, transformador. Y aquí es donde la historia da un giro dramático, un giro que la catapultaría hacia un futuro incierto.
Con su padre muerto, Ana se sintió completamente desamparada en una casa que se había vuelto lúgubre y opresiva, un lugar lleno de fantasmas y recuerdos dolorosos. Sus aspiraciones de ser una gran ejecutiva, de seguir los pasos de su padre en el mundo de las finanzas, empezaron a desvanecerse como humo en el viento. ¿Para qué esforzarse tanto si él ya no estaba para verlo, para valorarlo? Fue entonces cuando se refugió en los brazos de Fernando Verdasco, como quien se aferra a un salvavidas en medio del naufragio del Titanic, buscando consuelo y protección. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema, de fragilidad total, donde Ana tomó la decisión que marcaría el resto de su vida, una decisión que la alejaría para siempre de su pasado. Decidió que no quería esa vida convencional en Madrid, tan cargada de expectativas y de dolor. Decidió que quería escapar, huir de todo lo que le recordaba a su pérdida, a su soledad. Verdasco le ofreció una vida nómada, una burbuja itinerante siguiendo el circuito ATP de tenis por todo el mundo, una vida de constante movimiento y de evasión. Y ella aceptó, se lanzó de cabeza a esa nueva aventura, a esa promesa de olvido. Pero, amigo mío, esa decisión tuvo un precio altísimo, un coste emocional y social que pocos estaban dispuestos a pagar. Las críticas fueron feroces, implacables. La acusaron de tirar su prometedora carrera por la borda, de renunciar a sus sueños y aspiraciones. La acusaron de convertirse en una simple wag, una novia de, un adorno en la grada que aplaudía mientras su chico sudaba en la pista. ¡Qué ironía! Verdasco, el padre que luchó para darle una independencia profesional absoluta, y la hija terminaba siguiendo los pasos de su novio por el mundo, renunciando a su propio camino. Pero Ana tenía una razón muy poderosa para querer irse lejos de España, para alejarse de esa España que le recordaba su tragedia. No era solo amor, no, era guerra, porque tras la muerte de Miguel Boyer se desató el infierno en la tierra, una auténtica batalla campal. Una guerra fría, sucia y despiadada por la herencia millonaria de su padre. Tienes que saber que Miguel Boyer tenía una vida anterior, una familia que muchos habían olvidado. Tenía 2 hijos de su primer matrimonio con la ginecóloga Elena Arnedo, Miguel Jr. y Laura Boyer. La relación de Ana con sus hermanastros siempre había sido fría, distante, protocolaria, marcada por la diferencia de edad y de entornos. Pero, en cuanto se abrió el testamento, esa frialdad se convirtió en odio tóxico, en una animosidad profunda. El reparto de bienes no fue una cuestión de firmas ante notarios, no. Fue una batalla campal que duró 4 largos años, 4 años de disputas legales, de abogados afilando sus dientes como tiburones y de filtraciones interesadas a la prensa, que se alimentaba del morbo. Y en medio de todo este caos emergió la figura de Laura Boyer, la hija que menos se esperaba, pero que fue la más contundente. Laura, que ya estaba enferma y arrastraba sus propios demonios personales, se convirtió en la voz de la conciencia, o quizás de la venganza, de la verdad oculta. Ella no se calló, señaló directamente a Isabel Preisler, la madrastra, la figura central de la disputa, y lo que es peor, destruyó la imagen de Ana en la opinión pública. Laura Boyer acusó a Isabel de haber despojado a su padre en vida, de haberlo manipulado hasta dejarlo seco, y aseguró que la herencia que quedaba para ellos, para los hijos de su primer matrimonio, era una miseria, apenas unos restos esqueléticos de lo que fue una gran fortuna. Según Laura, Isabel Preisler se encargó de manipularlo todo, de mover los hilos para que solo Ana y ella salieran beneficiadas, para asegurarse el control total. Pero el golpe más bajo, el más doloroso, el que dejó a Ana sin palabras, fue para ella. Laura Boyer la describió con una crueldad que te hiela la sangre de todos los que leímos esas entrevistas demoledoras. Dijo que Ana no era su hermana, que Ana era una extensión de Isabel, un clon sin alma, cooptado por los intereses materiales de los Preisler, una marioneta en manos de su madre. Afirmó que Ana actuó con una frialdad corporativa durante el reparto, sin mostrar ni una pizca de empatía, sin interesarse jamás por crear un vínculo real con la sangre de su padre, con sus propios hermanos. Ana, empezaba diciendo Laura, y lo que seguía eran reproches constantes sobre su egoísmo, su frialdad y su alineación total con la madre, la auténtica artífice de todo. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Su propia hermana, en su lecho de muerte, la estaba acusando de venderse al dinero, de traicionar la memoria de su padre por un puñado de euros, de ser una traidora. Frente a estas acusaciones brutales, demoledoras, ¿qué hizo Ana? ¿Se defendió en público? ¿Lloró en televisión? No. Ana se puso su armadura de hielo, su máscara de impasibilidad. Su respuesta fue el hermetismo total, el silencio absoluto.
Las pocas veces que abrió la boca fue para soltar frases gélidas, calculadas al milímetro, frases que dejaban al descubierto su estrategia de evasión. La herencia de mi padre se ha complicado, porque hay mucha gente opinando, declaró con una frialdad que helaba, refiriéndose claramente a sus propios hermanos como mucha gente. Esa frase fue interpretada por muchos como la arrogancia suprema, como una falta de respeto hacia su propia familia. La ruptura fue total y absoluta. Un abismo infranqueable se abrió entre ellos. Cuando Laura Boyer falleció en 2023, Ana ni siquiera asistió al funeral, un hecho que causó conmoción. No hubo condolencias públicas, ni un gesto de acercamiento. Nada, silencio absoluto. Un gesto que se selló para siempre la imagen de una familia rota, irreconciliable, un drama shakespeariano en pleno siglo XXI. Agotada por el ambiente tóxico de Madrid, asfixiada por los reproches de su hermana Laura y con la prensa acampada en la puerta de su casa como buitres esperando devorar cualquier migaja, Ana hizo lo único que podía hacer para no perder la cabeza, para salvarse a sí misma: huir. Aceleró su transición hacia una nueva vida, lejos de todo aquello que le recordaba el dolor y la guerra. Se subió al tren de vida de Fernando Verdasco y no miró atrás, se lanzó a lo desconocido. Acompañar al tenista por el circuito mundial le permitió vivir en una burbuja itinerante, protegida del mundo real. Hoteles de 5 estrellas, aviones privados, palcos VIP, una realidad paralela perfecta para ignorar las miserias de la herencia y las críticas constantes de España. Durante este periodo, Ana y Fernando dejaron de ser solo una pareja para convertirse en una marca registrada, un producto de marketing. Aprendieron rápido el negocio familiar de la exposición mediática. Comenzaron a monetizar su amor a través de exclusivas millonarias en la revista Hola, la cabecera icónica de su madre, y aquí es donde la gente empezó a torcer el gesto, a cuestionar su autenticidad. La abogada seria, la chica que rehuía los focos en su juventud, ahora vendía sus vacaciones, sus sonrisas y su intimidad al mejor postor, sin pudor alguno. Era una contradicción andante, la misma mujer que pedía respeto por su privacidad, cobraba cheques con muchos ceros por enseñarnos su salón, sus viajes y sus momentos más íntimos. La culminación de esta transformación fue su boda, y no fue una boda cualquiera, no. Se casaron en la exclusivísima isla de Mustique, en el Caribe, un paraíso fiscal y un refugio para millonarios. Un evento diseñado al milímetro, no para el disfrute de los novios, sino para las páginas de la revista Hola, para generar titulares y beneficios. Todo era perfecto, el paisaje, el vestido, los invitados cuidadosamente seleccionados, pero había una silla vacía, una ausencia clamorosa que gritaba más fuerte que cualquier brindis, que cualquier palabra de amor. Enrique Iglesias no estaba ahí. El hermano más famoso, el ídolo mundial, no asistió a la boda de su querida hermana pequeña. Oficialmente dijeron que Enrique tiene fobia a los eventos sociales, que prefiere la intimidad. Pero, por favor, no seamos ingenuos. Las fuentes cercanas, esas que hablan cuando se apagan los micrófonos y las cámaras, confirmaron lo que todos sospechábamos, la verdad oculta tras la fachada. Se rumoreó con insistencia que Enrique se negó en rotundo a participar en una boda patrocinada, que se negó a ser un extra en una exclusiva vendida, un negocio familiar más. Enrique no ha ido a ninguna de las bodas. Intentó justificar Tamara Falcó tiempo después, tratando de tapar el sol con un dedo, de minimizar el escándalo. Pero la realidad es que su ausencia subrayó una grieta ética monumental en la familia, una división profunda. Ana tuvo que tragarse la humillación pública de que su propio hermano boicoteara su gran día, su momento cumbre. Tuvo que sonreír ante las cámaras, mientras por dentro le carcomía la duda de si su hermano la juzgaba por haber convertido su boda en un mero negocio, en una transacción comercial. Y aquí quiero detenerme un segundo y preguntarte directamente a ti, que me estás escuchando. ¿Crees que Enrique Iglesias hizo bien en no ir a la boda por sus principios o debería haber tragado su orgullo y apoyar a su hermana en un día tan importante? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este tema divide a familias enteras y quiero saber qué piensas tú. Tras la boda, la pareja tomó una decisión aún más radical, un paso más allá en su estrategia de evasión. Decidieron romper amarras con España, hacer las maletas y mudarse a Doha, Qatar. Se instalaron en The Pearl, una isla artificial que es sinónimo de opulencia desmedida, lujo asiático y derroche absoluto. La excusa oficial fue que Verdasco tenía un contrato como embajador turístico y que allí tenía facilidades para entrenar,
Pero tú y yo sabemos leer entre líneas, sabemos que las ventajas fiscales de residir en un paraíso libre de impuestos fueron un motor evidente y poderoso. Desde Doha, Ana construyó una jaula de oro. Crió a sus hijos, Miguel, Mateo y Martín, en un entorno seguro, aislado y climatizado, alejada del mundo y de sus peligros. Pero su residencia en Qatar no ha sido un camino de rosas. No. Ha sido objeto de críticas feroces y constantes, un foco de polémica. Se la ha acusado de participar en el blanqueamiento de imagen de un régimen controvertido, de ignorar la realidad de los derechos humanos. Mientras el mundo denunciaba la situación de los derechos humanos y de los trabajadores migrantes en Qatar, Ana publicaba fotos de atardeceres idílicos y cenas de lujo, viviendo en una burbuja de opulencia. Vivía y vive en una realidad paralela, totalmente desconectada del sufrimiento que sustenta esos rascacielos de cristal. Y esto dolió especialmente en España, el país que la vio nacer. Hija de un exministro socialista, de un hombre que sirvió al Estado con honradez, su elección de tributar y vivir en una monarquía absoluta del Golfo fue vista por muchos como una traición al legado de su padre, una renuncia a sus raíces. Pero Ana necesitaba demostrar que no era solo hija de o esposa de, necesitaba validar su faceta profesional, demostrar que valía por sí misma. Así que se lanzó al mundo empresarial. Junto a su madre, fundó una marca de cosméticos llamada Mia & Co. Cream. Ella figuraba como administradora única. Sobre el papel era un éxito asegurado. Tenía la imagen de Isabel Preisler, la mujer más elegante de España, como reclamo principal. ¿Qué podía salir mal? Pues todo, absolutamente todo. El proyecto fue un fracaso rotundo, un desastre mayúsculo. Los productos carísimos no convencieron a nadie, no conectaron con el público. La gestión empresarial de Ana, esa licenciada con doble título y másteres, fue puesta en entredicho de la peor manera posible. La empresa acumuló pérdidas año tras año, un agujero negro de dinero. En 2023, la situación era insostenible. La sociedad presentaba un patrimonio negativo y entró en causa legal de disolución. Tuvieron que cerrar el chiringuito. El proyecto fracasó estrepitosamente. La prensa económica y del corazón se cebó con ella. Titularon con una dureza implacable: Las mentiras de Isabel Preisler y Ana Boyer con sus cremas. Calificaron el proyecto como un fracaso empresarial de proporciones bíblicas. Se supo que tuvieron que traspasar la gestión a un tercero en Zaragoza para intentar vender el stock que les sobraba, vender a precios de saldo lo que no pudieron colocar. Este episodio pulió las aspiraciones de Ana de ser reconocida como una gran empresaria. Fue un golpe de realidad brutal. El apellido y la fama no son suficientes para sostener un negocio real, si no hay talento detrás, ni estrategia sólida. Pero si hablamos de golpes de realidad, hay un capítulo en su vida que parece sacado de una película de terror y del que se ha hablado muy poco. Un incidente que la marcó para siempre. Ocurrió en la Polinesia Francesa, en el paraíso de Bora Bora. Ana estaba de vacaciones con su familia en uno de los hoteles más exclusivos del mundo. De repente, empezó a sentir un dolor abdominal agudo, insoportable. No era una indigestión, no, era algo grave, una emergencia médica. Y allí, en medio del océano, la belleza del paisaje se convirtió en una trampa mortal, un escenario de pesadilla. El médico del hotel fue claro y contundente. Necesitaba cirugía inmediata, pero en la isla no podían operarla, no tenían los medios necesarios. Se activó un protocolo de evacuación de emergencia, una carrera contra el tiempo. Imagina la angustia, el pánico. Ana fue subida a un helicóptero, cruzando el Océano Pacífico hacia la capital de Tahití, Papeete, rezando para llegar a tiempo, para sobrevivir. Fue operada de urgencia. Se ha hablado de apendicitis, de quistes. El diagnóstico exacto siempre ha sido difuso, oculto tras un velo de secretismo. Pero el miedo fue real, la sensación de desamparo total. «Se me estropeó el viaje», dijo ella años después, quitándole hierro al asunto, intentando minimizar la gravedad, pero esa experiencia le dejó una marca imborrable. La conciencia de que ni todo el dinero del mundo, ni todo el lujo, pueden salvarte cuando estás sola y enferma en la otra punta del planeta, lejos de tu gente. En 2024, Ana decidió intentar limpiar su imagen pública, cambiar la percepción que se tenía de ella. Participó en el programa de televisión de repostería con famosos de la cadena pública española, una estrategia calculada para humanizarla, para mostrar su lado más cercano. Desde el primer día, confesó que no sabía cocinar,
que en su casa nunca se cocinaba, que la cocina no era lo suyo. «Mi madre te puede hacer un medio desayuno, pero no es de cocinar», dijo, revelando lo alejada que estaba de la vida doméstica real, de las tareas cotidianas. Sin embargo, ganó el concurso, se llevó la victoria y donó los 100.000 euros del premio a una causa benéfica. Pero, como no, hubo polémica. Las redes ardieron acusando al programa de favoritismo. Decían que Ana tenía ayuda, que era la protegida, que su victoria estaba orquestada para ensalzar su elegancia frente a otros concursantes más divertidos pero menos mediáticos. Aún así, el programa le sirvió para anunciar su tercer embarazo en horario de máxima audiencia, convirtiendo la final en una oda al clan Preisler, a la unidad familiar que, a pesar de todo, se mantenía unida. En los últimos tiempos, el rol de Ana ha cambiado drásticamente. De ser la niña protegida y escondida, ha pasado a ser la guardiana de su madre, la protectora de Isabel Preisler. La boda de su hermana Tamara con Íñigo Onieva fue un campo de minas, un escenario de tensión constante. Ana, alineada con Enrique, nunca se fió de Íñigo tras la famosa infidelidad que sacudió a toda España. Se instaló en la casa materna para hacer piña, para proteger a Isabel de los dramas de Tamara, para evitar que la tormenta mediática la afectara aún más. Fuentes cercanas aseguran que Ana y Fernando no soportan a Íñigo, que desconfían profundamente de él, y que su presencia buscaba poner orden en el caos emocional de la familia, ser un pilar de estabilidad. Pero el evento más reciente, el que nos tiene a todos con el corazón en un puño, ocurrió en junio de 2025, un suceso que puso a prueba su decisión de vivir en Oriente Medio. La estabilidad de Qatar saltó por los aires cuando misiles impactaron contra infraestructuras militares cerca de Doha. El bombardeo ocurrió a escasos kilómetros de la mansión de Ana, un peligro real y tangible. ¿Te imaginas el pánico en España? Isabel Preisler vivió horas de angustia terrible, temiendo por la vida de su hija y de sus 3 nietos pequeños, sus tesoros más preciados. Todo el mundo en España dio por hecho que Ana regresaría inmediatamente, que cogería el primer avión y volvería a la seguridad de Europa, huyendo del agarre de la guerra. Pero no. Contra todo pronóstico, desafiando el sentido común y el instinto de supervivencia más básico, Ana Boyer anunció que el ataque no cambiaba sus planes. Sí, como lo oyes, confirmó que regresaría a Doha a finales de agosto, dispuesta a continuar con su vida de lujo y privilegios. Esta decisión nos dejó helados, nos dejó sin aliento. Ha demostrado que su pragmatismo está por encima de todo. Ha priorizado las ventajas fiscales, el lujo y el estatus de vida que ha construido allí, por encima de los misiles y del miedo de su madre. Es una declaración de independencia final, un acto de rebeldía contra las convenciones. Ni una guerra ha logrado traerla de vuelta al nido, a la seguridad de su país. Y aquí te lanzo la segunda pregunta, porque necesito saber qué piensas de todo esto. Si tú estuvieras en su lugar, con 3 hijos pequeños y dinero de sobra para vivir donde quisieras, ¿volverías a una zona de conflicto solo por mantener tu estatus y tu dinero, o regresarías a tu país por seguridad, por el bienestar de tus hijos? Quiero leer tu respuesta sincera abajo. Ana Boyer Preisler. Es hoy una paradoja viviente, una figura que desconcierta y fascina a partes iguales. Es la mujer que fue educada para ser la heredera intelectual de un ministro, pero terminó viviendo una vida calcada a la de las revistas del corazón, expuesta y mediática. Su biografía es una crónica de fugas. Fuga del dolor de la muerte de su padre, fuga de la guerra sucia por la herencia, fuga del fracaso humillante de sus negocios y fuga física hacia un emirato lejano. A través de estas huidas, Ana ha intentado ser ella misma, ser libre, pero siempre termina definida por los apellidos que porta, por las circunstancias que la rodean. A día de hoy, es una superviviente de la presión mediática, una madre deportada y una figura que, desde su torre de marfil en Doha, nos sigue desconcertando con su aparente frialdad. Su decisión de permanecer en Qatar tras los bombardeos de 2024 es el último capítulo de una vida marcada por decisiones calculadas, donde la emoción siempre parece perder la batalla contra el plan de supervivencia y el estatus social. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón por acompañarme en este viaje por las luces y las sombras de una vida fascinante. No olvides suscribirte ahora mismo al canal de Teras de Salseo para no perderte ni una sola de estas historias que nadie más se atreve a contar. Mira ahora los videos que aparecen en pantalla porque te aseguro que van a atraparte tanto o más que este.